Bien, hermanos, vamos a empezar hoy una serie que tiene que ver de los atributos de Dios. Esa es la serie que vamos a iniciar el día de hoy, los atributos de Dios. Pero vamos a comenzar una introducción. El día de hoy vamos a hacer algo introductorio. Solamente vamos a estar viendo por qué estudiar los atributos de Dios. Esta materia es la que se conoce como teología propia. En teología, en los seminarios, los grandes maestros de la iglesia denominan a esto teología propia. Y antes de que alguno de pronto tenga un poco de recelo en cuanto al tema, hay que mencionar que todos los creyentes somos teólogos de entrada, en primera instancia, y en segunda instancia no vamos a tratar esto de una forma académica. La idea aquí no es que usted salga con un montón de conceptos teóricos, sino que de aquí tengamos un conocimiento del Dios en el que creemos, el Dios el cual encontramos en las Escrituras, que se revela y que tiene una relación con nosotros y que desea que nosotros le conozcamos. Por lo tanto, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1. Libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿A Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este texto contiene una insignia de aquellos que se han desviado, de aquellos que quieren andar según sus propios caminos y de aquellos que de alguna forma quieren darle rienda suelta a sus pecados. Y la insignia de ellos es la que dice el versículo número 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esto es una negación de la deidad. Y si bien esta expresión "no hay Dios" nosotros la asociamos indiscutiblemente a lo que hoy día se conoce como ateos, en la Biblia esta expresión, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice luego en el libro de Romanos, es generalizada para todos los hombres. Y vamos a ver por qué razón esta descripción es generalizada para todos los hombres. Porque esa expresión realmente está en el corazón de todos aquellos que se han desviado, o más bien de todos los hombres. Miren, la expresión ateo que nosotros escuchamos quiere decir sencillamente sin Dios. Ahora, en teoría hay algunas personas que se atreven a negar la existencia de Dios, del Dios de la Biblia. En teoría. Pero resulta que si bien ellos niegan la existencia del Dios de la Biblia, un ateo cualquiera va a estar dispuesto a aceptar la existencia de cualquier otro Dios hecho a su medida, pero se opondrá específicamente al Dios de las Escrituras. Un ateo promedio puede aceptar, escuchen bien esto, la existencia de cualquier deidad que esté hecha a su medida. Pero el único Dios contra el cual se opondrá abiertamente y levantará su mano es contra el Dios de la Biblia. En teoría, puede que algunas personas nieguen fuertemente la existencia de una deidad, en teoría, pero creen de alguna forma en que hay un ser supremo, temen a algo superior que sobrepasa este mundo y que es excelso sobre todos los hombres. Realmente, en la práctica, todos los hombres tienen un conocimiento, o al menos saben de la existencia de un ser supremo que es excelso sobre todos nosotros. Hay
en este grupo de personas algunos que pueden negar absolutamente de palabra la existencia de Dios. ¿Cómo puede que tal vez no lo hagan otros? Y es esas personas las que describe el texto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, a la luz de lo que el apóstol Pablo luego dice más adelante, citando este texto, podemos entender que esto realmente aplica para todos los hombres. La expresión aquí mencionada para Dios en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no es la misma que después aparece en el versículo 2. Jehová miró desde los cielos. O sea, el Dios que aparece en la negación que hacen los impíos en el versículo 1 no es la misma expresión o no es el mismo nombre que aparece en el versículo 2 cuando habla de Dios en términos de Jehová. La expresión mencionada aquí para Dios es, en el versículo 1 es Elohim, mientras que la palabra para hablar de Dios en el versículo 2 es Yahweh. Es el tetragrama que se menciona muy popularmente, que no tiene vocales, el nombre inmencionable del versículo 2. Mientras que el versículo 1 habla de Dios en términos de un plural que indica muchas veces magistrado, un supremo poderoso, un juez específicamente. En la Biblia esa expresión, Dios que aparece en el versículo 1, está relacionada con alguien que juzga, que gobierna. La del versículo 2 está relacionada con la existencia propia de alguien o de algo. Así que, a la luz de lo que dice el versículo 1, lo que niega el hombre, lo que el hombre niega específicamente, no es tanto la existencia de un ser supremo que gobierna y rige todo, sino la de un ser supremo que juzga, un juez supremo que es magistrado sobre todos los hombres. Específicamente lo digo porque precisamente la expresión Elohim es la misma que aparece en el Salmo 82, versículos 1 y 2. Mira lo que dice el Salmo 82, versículos 1 y 2. Salmo capítulo 82, versículos 1 y 2 dice el salmista: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Nótelo bien allí. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Ahora nótelo bien. ¿Qué papel juega Dios en medio de los dioses? Pues, y la expresión dioses, nuevamente, y Dios es Elohim nuevamente. En ambos casos. Y el papel que se juega o que juega Dios allí, ¿cuál es? El de juez. Y de lo que se habla de esos dioses que están en D minúscula, o sea, que es la segunda persona de la que se habla en el texto, ¿cuál es? La de jueces. Ahora, ¿por qué citar este texto y por qué decirles que la palabra es Elohim y que tiene que ver con jueces, que tiene que ver con magistrados, que tiene que ver con una persona encargada de hacer justicia, de hacer juicio? Porque esto es lo que niega el pecador, el necio, lo que niega el impío en su corazón. ¿Qué es lo que niega? La existencia de un ser que gobierna la creación, que juzga la creación y que está inmiscuida en la misma creación que él ha hecho, demandando del hombre una obediencia. Lo que niega el necio en su corazón es la existencia de un ser providente, un regente que vela y que se involucra en su creación, que tiene una relación con su creación. Eso es lo que se niega. Y de eso es de lo que está hablando el versículo número 1 del capítulo 14. Esos son los necios. Eso es lo que está negando. Ahora, no podemos negar que hay una triple negación de Dios, o hay 3 grados en esta negación de Dios, en la cual el hombre niega algo de Dios. ¿Y cuál es el propósito de negar algo de Dios? Sencillamente poder darle rienda suelta a su pecado, poder entregarse a la inmundicia de su pecado. Esa triple negación o esos 3 grados de negación van en el más absoluto, el más terrible de todos, en el cual el hombre se desborda en su pecado, hasta el más leve, en el cual simplemente quiere darle rienda a algunos pecados. Por ejemplo, está la negación absoluta de Dios, en el cual
el hombre niega absolutamente que Dios existe solamente para decir no hay un patrón moral. Y esa es una idea que se está, digámoslo así, colando hoy día en nuestra sociedad, que se está cada vez haciendo más aceptable y que los medios de comunicación, que las grandes plataformas están infundiendo por todos lados. No hay Dios. Esa es una negación absoluta. Esa es una negación de Dios en la cual el hombre sencillamente quiere que no exista alguien que lo juzgue para poder decir, es que como no hay nadie que me juzgue, no hay nadie supremo que yo delante del cual yo tenga que estar en pie el día del juicio, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero también hay otro grado de esa negación de Dios, de esa necedad, y es la negación de la providencia de Dios o de su gobierno, de su relación con sus criaturas, desde lo que estamos hablando. Y ese grado es en el cual hay algunas personas pueden llegar a decir, bueno, sí, si existe alguien supremo, que puede existir, dicen ellos, no está involucrado con nosotros. Y obviamente lo que esta gente quiere es un Dios ajeno a su comportamiento, un Dios ajeno a lo que ellos hagan. Ellos dicen, bueno, no, sí puede que exista. Sí hay alguien que creó todo, pero no le interesa lo que nosotros hagamos. Y hay otro grado de esa negación que es más sutil y que se ha colado o que está presente en gran parte del cristianismo moderno. Y es la negación de la naturaleza de Dios, que es, voy a decirlo en otros términos, es lo que nos ocupa a nosotros, es lo que nos preocupa a nosotros como creyentes. La negación de la naturaleza de Dios, en donde las personas despojan virtudes y perfecciones debidas a la naturaleza de Dios para acomodarlo o hacerlo a su medida. Y dicen, bueno, no, si existe Dios, debe ser así, así y así, a mi medida. Yo soy el que yo digo cómo es Dios. Esa es una negación de la naturaleza de Dios. Pero cualquiera de las tres es necedad. Cualquiera de las tres. Algunas más moderadas que el otro, como le digo, solamente son grados de la negación, son grados de la necedad del hombre. Una más superficial y otras más profundas. Aquellos que niegan la existencia absoluta de un ser supremo están en un punto de necedad abismal. Estos son ciegos en absoluto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que las cosas de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Así que la creación en sí misma nos revela a un Dios supremo. Y eso, ya dice, mis hermanos, y existen muchos argumentos para hablar de la existencia de Dios. Por ejemplo, la necesidad de la adoración que el hombre tiene. El hombre, todos los seres humanos tenemos necesidad de adorar a algo. Así que negar la existencia de un ser supremo es necedad en absoluto en aquellos que dicen no existe Dios. Aunque usted vea que inventan cosas, aunque usted escuche que son grandes científicos y aclamados, son otra cosa más que necios. Necios, absolutamente. Es necio cuando se niega la relación de Dios con lo creado. Eso se es necio. Cuando alguien niega la relación de Dios con lo que Él creó, es necedad a la luz de lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hechos. Cuando, hablando con los de Listra, dice las siguientes palabras. Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Voy a leer desde el versículo 15, perdón. Y diciéndoles, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora mire bien esto. ¿Qué hacen la lluvia y qué hacen los tiempos fructíferos en el corazón de los hombres? Eso es un testimonio de Dios hablándole al hombre de su relación con ellos. La providencia de Dios que guía y que sostiene a su creación
habla de la existencia de Dios y de su involucramiento con la creación. Así que es necedad, a la luz de esto, no creer que Dios tenga una relación con sus criaturas. Pero también se es necio, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado, a la luz de las Escrituras, el negar algunas virtudes. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19, nos dice precisamente eso mismo. Romanos 1, 19 nos dice el apóstol Pablo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, note bien esto, cosas invisibles de Él, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué cosas se hacen manifiestas en la creación de Dios? Y aquí el apóstol Pablo habla de atributos puntuales: eterno poder, deidad, eterno poder y deidad. Pero ¿qué dice luego el versículo 1? Pues que habiendo conocido, fíjense bien esto, conocen a Dios en cierta forma, ¿qué hacen ellos? Ni le glorifican, ni le dan gracias. Despojan a Dios de esa gloria debida a su santo nombre. Le despojan de algunos de sus atributos, de lo que está revelado de Él mismo. Ahora, hermanos, esto de alguna forma pone de manifiesto que la mayoría del cristianismo moderno es necio. Y aún algunos de nosotros somos necios en algún sentido, porque de alguna de estas tres formas, en alguno de estos tres grados, en cierto sentido, hemos negado la existencia de Dios. O uno de una forma absoluta, o en su relación con su creación, su providencia, o en sus virtudes esenciales. Y es allí donde entonces entra la materia o la importancia de lo que nosotros hemos de estudiar. Hermanos, la Biblia nos dice cuál es la solución para esta necedad. Si bien es cierto, aquí se nos muestra un problema en el corazón del hombre, que es la necedad de negar a Dios, ya sea en una forma absoluta, ya sea en su gobierno y control del mundo, o ya sea en sus perfecciones. La Biblia también nos habla de una necesidad que nosotros tenemos para poder conocer a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice las siguientes palabras: es a causa de nuestra necedad, que necesitamos conocer a Dios. Mira lo que dice acá el texto, Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora note bien esto, lo que el texto nos está expresando aquí. Hay un problema en el corazón del hombre, su necedad, que lo lleva a negar la existencia de Dios de alguna de las tres formas, y eso es una necedad. Ahora, alguien quiere acercarse a Dios, aquellos que están en el grado menor, digámoslo así, de necedad, y quieren acercarse a Dios, ¿cómo deben hacerlo? Primero con fe, porque es necesario que el que se acerca, primero crea que le hay, y en segunda instancia, que es galardonador de los que le buscan. Y aquí es donde está el estudio del ser de Dios. Aquí es donde entonces entra la necesidad de conocer a Dios y donde el estudio de los atributos de Dios se hace vital para todo creyente. ¿Cómo puedes acercarte a alguien en quien no crees que existe, que es supremo y excelso sobre todos, que gobierna todo y que tiene una forma adecuada por la cual debemos acercarnos a Él? ¿Usted cree en Dios? Si usted cree en Dios, entonces debe creer que le hay y que hay una forma adecuada de buscarle, en la cual Él es galardonador. Hay por tanto dos preguntas que debemos responder a la luz de esto, hermano. En primer lugar,
¿existe un ser supremo, soberano, gobernador y regente de todo? Si existe, ¿cómo es Él? Si existe un ser supremo, gobernador de todo, que es creador y gobernador de todo, ¿cómo es? Y déjeme decir una cosa, que estas dos preguntas son la base de la teología. Esto es el centro de la ciencia más excelsa que ha existido sobre la tierra. La gran pregunta de todos los tiempos. ¿Existe Dios? ¿Cómo es? En cuanto a si Dios existe, es claro a la luz de la naturaleza. Así que nos vamos a acercar a este estudio de los atributos de Dios, partiendo de que necesitamos conocerle. Esa es la primera y gran necesidad del ser humano, conocer a Dios. Pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta tres premisas antes de encarar este estudio. La primera premisa es que Dios existe. Nosotros aquí no vamos a entrar a convencer o a responder la pregunta de si hay o no Dios, porque de entrada nosotros creemos que hay un Dios. Esta es la primera premisa que nosotros vamos a traer sobre este estudio. ¿Existe un Dios? Sí. Aquí no vamos a entrar a demostrarle a nadie que tenga un corazón escéptico si Dios existe. La luz de la naturaleza nos muestra que Dios existe. La Biblia entra diciendo: en el principio creó Dios. Punto. Entonces Dios existe. No vamos a entrar a demostrarle a nadie que Dios existe. Si alguien aquí no está de acuerdo con nosotros en que Dios existe, entonces sencillamente no va a tener sentido para él este estudio. No va a tener sentido para él. Segundo, vamos a encarar este estudio creyendo firmemente y fielmente que la Biblia es la revelación de ese Dios que decimos creer. Si alguien quiere conocer salvíficamente a Dios, debe acercarse por medio de la revelación de su Hijo Jesucristo, la cual es su palabra, la Santa Biblia. Y eso nos lo dice precisamente el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si hemos de conocer a Dios, es de acuerdo a la revelación del Hijo. Y ahora la pregunta que muchos hacen es: hermano, ¿y cuál es la revelación del Hijo? ¿Cuál es la palabra de Cristo? El Evangelio de Juan nos dice que las Escrituras son la palabra de Cristo. Ellas nos dan a conocer a Cristo. Así que la base de nuestro estudio acerca de Dios no son libros de qué piensan otros hombres, mucho menos hombres que ni siquiera creen en Dios. La base de nuestro estudio no va a ser la ciencia, a ver qué descubrimientos arqueológicos se han hecho acerca del descubrimiento de Dios. No vamos a encarar este estudio de acuerdo a eso, sino de acuerdo a la revelación de Dios dada en Cristo Jesús, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Tercero, y la tercera premisa con la que vamos a encarar este estudio, es que vamos a estudiar esto porque es necesario tener un conocimiento real acerca de Dios, porque Él quiere que nosotros le conozcamos. Nosotros vamos a estudiar este tema de los atributos de Dios, primero porque Él existe, o sea, la primera premisa es: Él existe. Segundo, Él se ha revelado en la Biblia. Y tercero, porque Él quiere que nosotros le conozcamos. Esa es la tercera razón por la cual vamos a encarar este estudio. La tercera premisa que tenemos. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y quiere que le conozcamos. Nuevamente cito Romanos capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios... Y note bien esto: Dios se lo manifestó. Hermano, no es que el hombre buscara a Dios, es que Dios le manifiesta al hombre sus cosas, sus atributos. Si Dios, el Ser Supremo, manifiesta algo de sí, hay una intención en Él en que nosotros le conozcamos.
en que nosotros procuremos buscar un conocimiento de Él, que tengamos una relación con Él. Dios no nos creó a nosotros para que vivamos en este mundo ignorándolo a Él. Nos creó para tener una relación con nosotros. Por lo tanto, si usted cree que hay un Dios, debe venir con una actitud adecuada delante de Él. Y va a venir a conocer a aquel que lo creó. Y que quiere que usted le conozca y que esté involucrado en su vida más de lo que usted cree. Por lo tanto, hermanos, teniendo en cuenta estas tres premisas, debe saberse que este estudio no es para satisfacer nuestros deseos de conocer más. Este estudio no está realizado para que usted venga con una actitud de esponja a absorber solamente conocimiento y a ver filosóficamente cómo puede expresarse y cómo puede hablar y defender la existencia de un Dios. Este estudio es hecho o es desarrollado con el propósito de que usted se acerque a Dios con una actitud adecuada. No es con el propósito de que usted contemple a Dios como quien mira un cuadro y empieza a describir el cuadro sencillamente. No está hecho con la intención de que usted se pare en un balcón a ver hacia dónde va el camino y a decir qué hacen los que pasan por el camino. Está desarrollado con el propósito de que nosotros nos acerquemos a Dios con una actitud adecuada. La razón de este estudio no es mera información, sino provocar en nosotros una actitud reverente al conocerlo, como Él se ha revelado en la palabra. Lo segundo es que este estudio no es una disertación contemplativa del ser de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No es que Dios está como un cuadro ahí o como en un microscopio detrás de unas platinas y nosotros ahí viendo en el microscopio apenas contemplando a ver qué hay. No. No es así como vamos nosotros a ver el ser de Dios. Nosotros vamos a estudiar la doctrina de Dios como dos navegantes, como unos navegantes más bien, que entramos en el mar del conocimiento de Dios, buscando conocer las profundidades de su grandeza. Vamos a preguntarnos, ¿quién es Él? ¿Qué le gusta? ¿Qué le desagrada? ¿Cómo es su ira? ¿Cómo ejerce su gobierno? ¿Cómo es su poder? Eso es lo que vamos a indagar nosotros acerca del ser de Dios. La intención, hermanos, no es que salgamos de aquí mirando por debajo del hombro a aquellos que no piensan igual que nosotros, a los que no tienen este conocimiento de Dios, sino que salgamos de aquí humillados a obedecer y tener una relación más íntima con el Dios que se nos revela en las Escrituras. Esa es la intención de estudiar la doctrina de Dios. Así que voy a culminar esta introducción dándole algunos argumentos de por qué seguir este estudio. ¿Por qué estudiar esto, hermanos? Además de lo que ya hemos mencionado. En primera instancia, ignorar el ser de Dios es necedad, como ya lo hemos visto. Eso es lo primero. Así que si usted no quiere seguir siendo un necio, no ignore más el ser de Dios. Empieza a estudiar el ser de Dios. En segunda instancia, porque Dios quiere que le conozcamos. E ignorar sus atributos, ignorar lo que Él es, ignorar lo que Él ha revelado de Él, es injusticia. Y es una injusticia que Él condena. Ignorar lo que Dios es injusticia. Y es una injusticia que Él condena. Romanos 1, 18 y 19 nos dice esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Lo que de Dios se conoce, que les es manifiesto y que ellos lo niegan o lo cambian. Eso es injusticia. Así que si es injusticia delante de Dios negar algo de Él, cambiarlo, aténgase a las consecuencias. Dios está irado. Entonces es necesario conocer a Dios. Tercero, no existe otra forma de conocernos a nosotros mismos sino conociendo a Dios. Por lo tanto, si usted quiere conocerse a usted mismo, conozca primero a Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si usted quiere saber para qué fue creado, por qué fue creado, cómo fue creado, es necesario conocer a Dios
que lo creó a imagen y semejanza suya. Una muy buena razón. A veces nosotros queremos saber qué hacer, queremos conocernos a nosotros, cómo actuar. Bueno, que conozca a Dios y ya sabe qué va a hacer. Cuarto, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Nosotros creemos que existe una vida eterna y para la cual fuimos creados. Y esa vida eterna para la cual fuimos creados consiste en conocer a Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice el Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Qué va a hacer usted en la eternidad? Conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Ahora, si usted no quiere conocer a Dios aquí, ¿qué va a hacer al cielo? ¿Qué va a hacer a la eternidad? Quinto, el conocimiento de Dios es plenitud. Mis hermanos, es una buena razón. Si usted está buscando plenitud para su vida, el conocimiento de Dios es plenitud que sacia el alma. Y con esto no quiero decir que nosotros vamos a conocer a Dios plenamente aquí, en este estudio. No estoy diciendo eso. Cuando hablo de plenitud, estoy hablando de la plenitud en nuestras vidas, satisfacción en nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo nos deja ver en Filipenses capítulo 3, versículo 8, a donde nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay una plenitud que se experimenta al conocer a Dios, al conocer a Cristo, que no nos lo puede dar ninguna otra cosa, ningún conocimiento, ningunos títulos, nada, excepto conocer al Señor. Alguien decía muy ciertamente que una de las razones por las cuales el cristianismo moderno se siente deprimido es porque conoce poco de Dios. No tiene plenitud, se siente incompleto. Y pregúntenle algo acerca de los atributos de Dios. ¿Cómo se relaciona con nosotros ese Dios? Y obviamente no tenemos una respuesta a eso. Por eso estamos deprimidos. Sexta razón, hermanos. Hay una gloria en conocer a Dios que no se obtiene en ninguna otra cosa. ¿Usted quiere gloriarse en algo verdaderamente? Hay una gloria que sobrepasa todas las glorias terrenales, que no la dan ni las riquezas, ni la sabiduría de este mundo, ni ninguna otra cosa. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Voy a leer el versículo 23. Mira lo que dice el Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, este texto nos muestra que ni las riquezas, ni la sabiduría, ni la valentía o el poder nos pueden dar esa gloria que solo el conocimiento de Dios puede dar. Por último, aunque puedan haber muchas razones más, pero quiero darle esta última. Es por falta de conocimiento de Dios que el pueblo de Dios perece y se desvía. La iglesia hoy día realmente está en una decadencia porque no conoce a Dios. El Dios el que profesan la mayoría de las iglesias ha sido despojado de sus perfecciones. Y si bien la gente dice creer en la revelación de Dios en la Biblia, desconocen al Dios de la Biblia y por eso están en decadencia. Y por eso nuestra sociedad está pereciendo. Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios, a lo que Él quiere, a cómo acercarnos a Él. Y por eso
Nuestra sociedad está en decadencia. Por eso el pueblo está pereciendo. Por eso las iglesias están cada vez más derrumbándose, porque falta conocimiento. Puede haber muchas más motivaciones, muchas más razones para entrar en este estudio. Pero quiero que con estas que hemos tratado hasta aquí sean las suficientes para alentar nuestros corazones, para alentar a cualquier hijo de Dios a acercarse debidamente a un estudio sobre el ser de Dios y los atributos de Dios. Quiera el Señor abrir nuestro entendimiento para que podamos conocerle a lo largo de este estudio que hemos de empezar en esta serie, hermanos.